El señor Anderson era mi maestro favorito. Impartía clases de historia y siempre hizo que las materias más aburridas se sintieran interesantes. Era con mucho el mejor maestro de la escuela y tal vez del país. Pero nos ocultaba un secreto a todos. Una verdad inquietante. Pero más sobre eso más adelante. Antes de continuar, asegúrate de que te gusta, suscríbete y presiona la campana de notificación. Si lo haces, acertarás en todos tus exámenes. Créeme, funciona. Así que de vuelta a la historia, no era exactamente un buen estudiante. Quiero decir, claro, no fui uno de los peores estudiantes, pero no siempre fui puntual con mis deberes y asignaciones. A mis otros profesores nunca les gusté por eso, y por eso nunca me gustaron. Pero no el señor Anderson. Me hizo querer dar lo mejor de mí en clase de historia. Quería que me sintiera orgulloso al igual que todos los demás en la clase. No fue una coincidencia que historia fuera mi mejor asignatura. Estoy seguro de que algunos de ustedes saben a qué me refiero cuando digo que hay muchos tipos diferentes de maestros. Está el perezoso, el que ni siquiera se preocupa por la enseñanza, solo está ahí por los ingresos. Luego está el enojado, siempre gritando y gritando por las cosas más pequeñas. Por ejemplo, mi profesor de matemáticas es un tipo enojado. Una vez accidentalmente raspé mi silla con un ruido demasiado alto y mi profesor de matemáticas me castigó. Loco, lo sé. Y luego está el bueno, el maestro que realmente es un apasionado de la enseñanza, que hace que las clases sean divertidas y que tampoco es demasiado estricto. Ese es el señor Anderson. Esperaba con ansias la clase de historia todos los días y siempre me aseguraba de completar mi tarea lo mejor que podía. En clase, en lugar de simplemente leer libros de texto y ver documentales aburridos como otros profesores de historia típicos, el señor Anderson nos hacía juegos divertidos que nos ayudaban a recordar hechos de una manera más fácil. Todos hemos oído hablar de la guerra civil, ¿verdad? Bueno, el señor Anderson nos dividió en 2 equipos y nos turnábamos para lanzar granadas falsas. En otras palabras, hacer bolas de papel con preguntas en ellos. Si eras golpeado por una granada falsa, entonces debías responder la pregunta en 10 segundos. De lo contrario, estabas fuera, o muerto, en otras palabras. Fue muy divertido. El señor Anderson también tenía muchas historias interesantes. Parecía haber vivido en todas partes. Cuando era joven enseñó en Indonesia. Luego se mudó a Francia, luego a los Estados Unidos. Tenía tantas historias divertidas, como su famosa historia de Alaska. Estaba de mochilero en Alaska hace 2 años. El señor Anderson decía. Era diciembre y el lugar estaba lleno de luces navideñas y árboles de Navidad. Era realmente hermoso. En fin, me estaba quedando allí con un par de amigos y nos lo estábamos pasando de maravilla. Realmente un gran lugar. Recomiendo que vayan, si algún día quieren ir y si aún no lo han hecho. De todos modos, mi amigo, su nombre es Arnold, apostó de que podía ganar la mayor cantidad de dinero haciendo una actuación en la calle. Estábamos arruinados, así que realmente necesitábamos el dinero. Acepté y empezamos con nuestras respectivas actuaciones. Arnold comenzó a hacer malabarismos y en realidad llegó a 4 elementos. Era un buen malabarista. Ganaba como $100 o algo así. Fue bastante impresionante. ¿Y usted, señor Anderson?, pregunté. ¿Cuál fue su actuación? Bueno, Matthew, hice de mimo, dijo el señor Anderson. Aquí tengo un video que puedo mostrarte. Luego el señor Anderson colocó la pizarra y reprodujo el video de él. Llevaba maquillaje y todo, incluso tenía puesta la boina. Eso fue demasiado para nosotros, los niños. Nos echamos a reír y literalmente se me cayeron las lágrimas de los ojos. El señor Anderson disfrazado de mimo fingiendo abrir una puerta invisible fue probablemente una de las cosas más divertidas en mi vida. Entonces, sí, realmente disfruté de la historia. Probablemente no sea una sorpresa que yo mismo terminé queriendo ser profesor de historia. En mi último año empecé a enviar solicitudes a las universidades. Si aún no lo sabes, generalmente en las aplicaciones de universidad debes insertar el nombre de un maestro como referencia. Así que por supuesto usé el nombre del señor Anderson. La cosa era que no sabía su nombre. Entonces fui al sitio web de la escuela y encontré su nombre. Era Andy. Recuerdo que pensé que era un nombre divertido. Andy Anderson. No sé por qué, pero traté de buscar Andy Anderson en Google. Solo por curiosidad. No pensé que encontraría nada interesante. Probablemente solo la cuenta de Facebook del señor Anderson o algo. O quizás algunas fotos. Pero ese no fue el caso. Encontré algo que me dejó boquiabierto. Andy Anderson era un hombre buscado. Y lo peor, lo buscaban por asesinato. No podía creer lo que veía. Me limpié los ojos un par de veces para asegurarme de que no estaba alucinando. Cuando nada cambió, me pellizqué hasta ponerme rojo para comprobar que no estaba soñando. No me desperté, así que no tuve más remedio que creer lo que estaba leyendo. Era un artículo publicado por un periodista que hablaba de Andy Anderson, a quien ahora informaron como desaparecido. Esto era lo que decía.
Hace 2 años, el 20 de diciembre, esta pobre mujer inocente fue asesinada por Andy Anderson. Sus huellas dactilares estaban por toda la escena, y la policía incluso encontró un cuchillo que le pertenecía. Pero en lugar de reconocer su terrible hecho, Andy Anderson ha desaparecido. Cuando la policía apareció en su casa para hacer el arresto, él se había ido. Nadie sabe dónde fue. Hasta el día de hoy nadie sabe dónde está Andy Anderson. Pero debe comparecer ante la justicia y debe ser encarcelado por el asesinato. Si tiene alguna información sobre el paradero de Andy Anderson, solo llame a este número de inmediato. Me recosté en mi silla y tuve que tomar unos minutos para procesar lo que acababa de leer. Mi maestro favorito alguna vez fue un asesino. No tenía ningún sentido. El señor Anderson siempre fue tan amable y divertido. De ninguna manera pudo haber asesinado a alguien, pero la policía no mentiría sobre algo como esto. Entonces tenía que ser verdad. Mi profesor de historia era un asesino. Debía decidir qué hacer. ¿Debía llamar a ese número? ¿Debía decírselo a mis padres? ¿Contactar a la escuela? Luego me pregunté qué diría el señor Anderson sobre esto. Quizá la mujer a la que había matado lo había atacado. Quizá solo fue defensa propia. Pero volví a leer el artículo y parecía que se trataba de un simple asesinato. Así que era obvio que debía denunciar al señor Anderson a la policía de inmediato. Pero algo me hizo dudar. No sé qué, pero supongo que me resultó demasiado difícil creer que el señor Anderson fuera un asesino, entonces decidí enfrentarlo yo mismo. Sé que probablemente fue la cosa más tonta del mundo, confrontar a un asesino, pero quería ver qué es lo que el señor Anderson tenía que decir. A la mañana siguiente fui a la clase de historia y traté de fingir que no pasaba nada. Todo el tiempo observé al señor Anderson de cerca para ver si mostraba algún signo de ser un asesino. Tal vez era realmente un psicótico, pero lo escondió muy bien. O tal vez esta fachada amable y cariñosa era una actuación. Mientras pensaba esto, justo alguien en mi clase hizo una broma sobre las personas que habían muerto en la guerra. El señor Anderson detuvo la clase y le dijo al estudiante que mostrara respeto. Sé que estas personas pueden parecer poco importantes solo porque vivieron hace mucho tiempo, pero aún eran personas. Tenían sueños, ambiciones, esperanzas y murieron luchando en la guerra, así que muestra algo de respeto, ¿de acuerdo? Esto me hizo aún más difícil de creer que el señor Anderson era un asesino. ¿Qué tipo de asesino diría eso? A menos que fuera solo otro intento de engañarnos. No tenía ni idea, así que decidí ser paciente y esperar hasta poder preguntarle al señor Anderson por su cuenta. Cuando terminó la clase me quedé hasta que todos se fueron. Luego me acerqué al escritorio. «Oh, hola Matthew», dijo el señor Anderson. «¿Tienes alguna pregunta?» Aclaré mi garganta. Podía sentirme sudando por los nervios. En realidad sí, tengo una pregunta, señor Anderson. No tenía idea de cómo hacer esto, así que decidí preguntarle directamente. ¿Eres un asesino?, solté. El señor Anderson se quedó helado. ¿Qué? Vi un artículo en línea, continué, y decía que mató a alguien. ¿Es cierto? ¿Asesinó a esa pobre mujer? El señor Anderson suspiró. No, Matthew, no lo hice. Lamento que te enteres de esta manera, pero no la maté. Me incriminaron. Y fue entonces cuando el señor Anderson me explicó la verdad. Ni siquiera estaba en la escena del crimen. Alguien debió tomar mi ADN y esparcirlo por el lugar y robó algunas de mis cosas con mis huellas dactilares para que pareciera que yo estaba allí. Pero nunca lo estuve, ni siquiera conozco a esa pobre mujer. Pero cuando la policía comenzó a hacerme preguntas, me di cuenta de que creían que era yo. Tenía que admitirlo, la evidencia era bastante obvia. Así que sabía que me estaban incriminando. De ninguna manera la policía me creería. Así que desaparecí. Dejé mi casa, mi trabajo, mi familia y amigos y me mudé aquí. Quería una nueva vida y un nuevo comienzo. El señor Anderson hizo una pausa. Pero supongo que te enteraste, ¿no es así, Matthew? No tenía idea de qué decir, pero había una cosa que estaba segura. Sabía que el señor Anderson me estaba diciendo la verdad. Tuve el presentimiento de que era inocente y decidí escuchar ese presentimiento. Está bien, señor Anderson, le creo, dije. Después de eso le prometí que no se lo diría a nadie. Su secreto estaba a salvo conmigo. Sé que puede que no haya sido la idea más brillante, pero eso es lo que decidí hacer. Efectivamente cumplí mi promesa. Durante el resto del día la escuela continuó como de costumbre. Nadie sabía que el señor Anderson era un asesino acusado. Al día siguiente fui a la clase de historia, pero hubo una especie de conmoción. Había un montón de gente fuera de la puerta de la clase de historia mirando hacia adentro. Los empujé y para mi horror, el aula de historia estaba lleno de policías. ¿Qué está pasando?, grité. Una mujer policía me escuchó y se me acercó. Por favor, quédese atrás. Esta es una investigación de asesinato. Estamos arrestando al señor Anderson por asesinato. Los estudiantes detrás de mí jadearon, pero yo no estaba tan sorprendido. No es verdad, dije. El señor Anderson fue incriminado por el asesinato, no fue él.
No sabes de lo que estás hablando, chico, dijo la mujer policía. Entonces el señor Anderson apareció de repente esposado. «Señor Anderson», grité. «No le dije a nadie, lo juro». El señor Anderson parecía triste. «Sé que no lo hiciste, Matthew. Está bien. Esto iba a suceder eventualmente». La policía se llevó al señor Anderson a la comisaría, donde permanecería en una celda hasta el día de la corte. En la escuela, el director nos dijo que intentáramos olvidar lo sucedido, pero yo no lo iba a hacer, porque había descubierto algo que probaría la inocencia del señor Anderson. Verás, comencé a investigar el asesinato que había ocurrido para intentar darle al señor Anderson una coartada para demostrar que no era él. Entonces recordé una de sus historias que nos había contado, y supe que podía salvarlo de ser encarcelado injustamente. ¿Recuerdas la historia de Alaska que te conté? Bueno, el señor Anderson estaba en Alaska en su momento del asesinato, así que no había forma de que pudiera haber sido él. Busqué en Google su nombre y encontré el video que nos había mostrado cuando hizo la actuación de Mimo. Estaba fechado en el momento exacto del asesinato y estaba a miles de kilómetros de la escena del crimen. Inmediatamente fui a la comisaría y les mostré mi prueba. Finalmente, después de muchas comprobaciones, concluyeron que no había forma de que el señor Anderson pudiera haber sido el asesino. Fue puesto en libertad y quedó libre. El señor Anderson estaba muy agradecido conmigo y yo me alegré de haber podido salvarlo, aunque el verdadero asesino estaba todavía allá afuera. No tenemos ni idea de quién es, pero tal vez cuando sea mayor pueda averiguar quién era. Recientemente tuve un cambio de trabajo soñado. Creo que prefiero ser detective que profesor de historia.